Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar Innovación y competitividad en las empresas rurales, en el que presentamos el sistema Andanatura para la mejora de la competitividad. Mi nombre es Pilar Pérez, soy gerente de la Fundación Andanatura y os queremos presentar en el día de hoy los resultados del proyecto Nature Business Model, en el que hemos estado trabajando los últimos 4 años. Me acompaña... el proyecto está cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Me acompaña Jerónimo Sánchez Vendala, director del proyecto. Hola, Jero. Hola, buenos días. Antes de comenzar, os quiero recordar que este webinar se está desarrollando en directo y que podéis participar a través de los comentarios de la entrada de blog. Estamos también en Twitter, podéis encontrarnos en @andanatura y participar con el hashtag Nature Business Models. Os recomendamos que para seguir la webinar mejor os utilicéis auriculares. Sin más, bueno, pues vamos a comenzar. La presentación no está, perdonadnos. Efectivamente, son las cosas del directo. Ahí está. Ahora, bueno. Pues, ¿quiénes somos? Bueno, pues somos una fundación privada sin ánimo de lucro y trabajamos por el desarrollo sostenible en Andalucía desde el año 1994. El proyecto en concreto que os vamos a presentar, que tal como os he dicho se llama Nature Business Model, se ha desarrollado en 7 espacios naturales en toda España, 3 en Andalucía, el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, el Parque Natural de la Sierra Subbética en Córdoba, Parque Natural Sierra de Baza en Granada, 2 en Galicia, las Fragas de Leume, Ibáiz Salimia, Serrado Surés, 1 en Cataluña, el Alto Pirineo catalán y 1 en Asturias, el Parque Nacional Picos de Europa. El proyecto ha consistido en trabajar directamente con los empresarios de estos espacios para mejorar básicamente su rentabilidad y hacer las empresas más competitivas. Nosotros siempre nos gusta empezar hablando de que a la estrategia hay que dedicarla solo 3 días, pero hay que dedicarle 3 días. Es importante pensar que a los empresarios con los que hemos trabajado son así. Eran pequeñas empresas agroalimentarias, de servicios de turismo activo, artesanías y agricultura. En definitiva, lo que existe en nuestro medio rural y en nuestros espacios naturales. Bueno, el perfil de las pymes que íbamos a trabajar era importante tenerlo claro desde el principio. Son pequeñas empresas, tienen muy poco tamaño, tienen bajo nivel económico. El empresario tiene mucha formación en cuanto a la producción de esos productos, pero adolece un poco de formación empresarial. Y básicamente todas son empresas tradicionales. Realmente estas empresas no tienen gasto en consultoría. Entonces, les ocurren a todas un poco unas mismas características. Están muy ligadas al territorio, tienen dificultad para innovar y no se transfieren los conocimientos de unos territorios a otros. Lo que puede ser éxito en un territorio no se conoce en otro y no hay canales selectivos de distribución de estas empresas. En definitiva, nuestra percepción desde el principio fue que no existía una metodología de trabajo o un sistema de conocimiento, de aprendizaje, una red de conocimiento.
IBM nos contaba a través de un informe muy importante en el que habían encuestado a más de 700 CEOs y líderes mundiales, que realmente lo que pasaba en las empresas no era que necesitaran innovar en productos o servicios y procesos y tecnologías, sino que lo importante de las grandes empresas y donde realmente se estaba ganando dinero era en innovar en un modelo de negocio. Bueno, además, abundando en este tema de los modelos de negocio, en el Banco Interamericano de Desarrollo existía también un estudio del emprendimiento fallido en el que se demostraba que el 52% de las empresas fracasaban por un defecto en el modelo de negocio inicial. El resto, bueno, pues se compartía entre una falta de acceso a la financiación y otros factores. Estos elementos son los que nos llevaron a trabajar sobre el concepto de qué es un modelo de negocio. Nosotros decimos que un modelo de negocio es realmente el ADN competitivo de la empresa, es describir cómo una empresa crea valor en el mercado, qué hace la empresa y cómo gana dinero. Para contarnos exactamente en qué consiste esto de los modelos de negocio, nos encontramos hoy con el director técnico del proyecto, Jerónimo Sánchez. Y bueno, Jero, ¿podrías contarnos qué es un modelo de negocio y por qué son las claves del éxito de las empresas rurales? Bueno, buenos días otra vez a todos. Vamos a empezar un poco a contar esta herramienta que, como bien ha dicho Pilar, empezó a mediados del 2000 con ese informe de IBM y luego con aquel informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Realmente lo interesante, digamos, de este proyecto era encontrar una herramienta que ayudara a la competitividad de la pequeña y de la microempresa, que también, como ha dicho Pilar, era objeto de este proyecto. En el año 2008, después de esos informes, Alexander Osterwalder, que lo veía ahí en la pantalla, y su profesor, que es Pigner, presentan una tesis doctoral en la cual ellos hablan de algo que nunca se había hecho en el mundo, que es ayudarnos a hacer un modelo de negocio. Es decir, todo el mundo ya estaba hablando de modelos de negocio, pero nadie se había planteado cómo se hace un modelo de negocio. Entonces, ellos hacen este libro, ahí lo tenéis en inglés, que es Business Model Generation. También está traducido, por supuesto, al español, Generación de Modelos de Negocio, y creo que va por la edición número 14. Luego es uno de los libros más vendidos en los últimos 10 años en los negocios. Pues bien, ¿en qué consiste, digamos, un poco el interés de esta herramienta y la aplicación de esta herramienta a las microempresas? Lo primero es que el método es un método visual. En vez de recurrir a un método de mucho escribir, de mucho trabajo numérico y todo eso, se trabaja, como veis en la pantalla, con una plantilla, una única plantilla. Es decir, Alexander promueve, ¿no?, que para definir un modelo de negocio solo hace falta una hoja, composite, con etiquetas adhesivas, ahí las veis, con rotuladores o bolígrafos. Esto es lo que necesitamos para describir un modelo de negocio de una empresa, lo cual hace que sea rápido, sea fácil de hacer, no haya que ser ingeniero, economista, etcétera, etcétera, y es algo que está accesible a la mayoría de las personas. Pero realmente lo importante de Alexander Osterwalder y de su propuesta lo tenemos en esta presentación. Lo que dice es que para definir una empresa, para definir cómo compite una empresa, necesito definir 9 bloques de negocio. Y ahí los tenéis los 9, que están puestos, como veis, en una única plantilla. Los clientes, empiezo por la derecha, en vuestra pantalla, los clientes. Luego, una vez que conocemos los clientes, hay que describir cuál es la oferta, cuál es la propuesta de valor, que es el elemento central. Ahí está dibujado en un paquete. Una vez que hacemos eso, el otro elemento crítico es cómo llevamos la oferta, el producto o servicio al cliente, que serían los canales de distribución y comunicación, que lo veis pintado en un camión. Arriba están las relaciones con los clientes. Quizá este modelo de negocio hace 30 años no hubiera sido importante las relaciones con los clientes, pero ahora con Internet y el acceso a la información tan importante que tenemos, pues las relaciones con los clientes son críticas. Pues bien, estos 4 bloques, si los bajamos hacia abajo, se puede ver, están los flujos de ingresos.
Y luego están otros bloques como los recursos que necesitamos para producir la oferta, dinero, naves, personas, las actividades, cuál es el conocimiento que necesitamos y también los socios del negocio. Todo negocio tiene unos socios que posibilitan ese negocio. Los recursos, las actividades y los socios dan ahí abajo la estructura de coste. Entonces, para hacer un modelo de negocio, lo que necesitamos es rellenar estos 9 bloques. Podemos dividirlo con esta especie de plantilla, es un poco sudoku, en el sentido en que se pueden hacer muchas combinaciones de los bloques. Aquí tenéis uno especialmente interesante. Arriba está la historia de la empresa, que como ha dicho Pilar, es una parte del modelo de negocio. Y debajo en rojo tenéis la prueba de los números. Cualquier negocio tiene que tener estas dos cosas. Una buena historia y realmente que los ingresos sean superiores a los costes. Esto es algo que se recomienda, ¿no? Vale, pues ese sería una especie de ese sudoku del modelo de negocio. Hay otra manera de contarlo, la historia del modelo de negocio, que a nosotros nos gusta especialmente porque se adapta muy bien a estas pequeñas empresas, que es el modelo de teatro. Aquí lo podéis ver, dividiendo un poco esos bloques, de manera que a vuestra derecha tenéis un teatro en el cual está el patio, donde están un tipo de clientes, los palcos, sería otro segmento de clientes, y arriba el gallinero. Esto es, la empresa debe segmentar sus clientes, debe hablar con diferentes tipos de clientes. En medio tenéis la obra de teatro, ¿vale? La obra de teatro es lo que la empresa le ofrece a esos clientes y tiene que ser acorde a lo que los clientes quieren. Porque, claro, por ejemplo, poco sentido tendría representar una obra hablada en danés a un público español, porque no la entiende. Pues eso pasa muchas veces con las empresas, que hacen productos que simplemente los clientes no entienden. Y, por último, nos hace falta una sala de máquinas. Una sala de máquinas que sea capaz de que la obra funcione bien, de que se ilumine bien, de que los actores estén bien tratados, que haya música, etcétera, etcétera. Esta es una manera muy intuitiva de contar un modelo de negocio y una manera que se adapta bastante bien a las empresas pequeñas, porque se comprende muy bien qué tiene que hacer la empresa. ¿Qué problema tenemos generalmente? Pues que la gente muchas veces se preocupa de la sala de máquinas sin preocuparse de cómo llega la obra al cliente. Y entendéis que por muy buena sala de máquinas que tengamos, eso no garantiza que la obra sea realmente interesante para el cliente. En definitiva, lo que consigue un modelo de negocio es pasar de una dirección muy intuitiva, que como veis en este caso de un avión, el piloto está simplemente guiando el avión en función de lo que ve, del horizonte que ve, etcétera, etcétera, a una dirección más analítica, en la cual habría esas pantallas, ahí la podéis ver en el cuadro de mando, esas 9 pantallas que te ayudan a saber cómo va la empresa, cómo va la nave. Bien, pues lo que queríamos hoy avanzar en este webinar era un poco hacer una introducción al trabajo que hemos hecho, que en síntesis, la primera parte por lo menos, consiste en ayudarle a esas pequeñas empresas a que definan su modelo de negocio, para que luego puedan evolucionar. En la bibliografía normal dice que para hacer cualquier modelo de negocio hay que coger la plantilla y rellenar esos 9 bloques. Y se puede empezar por donde queráis, por la oferta, por las finanzas, por muchos sitios, por los recursos. Pero nosotros hemos encontrado que realmente lo que merece la pena es empezar desde las necesidades del cliente. Porque las empresas, como ahora veremos, muchas veces se olvidan de sus clientes y construyen una gran sala de máquinas y construyen un teatro que luego los clientes simplemente no entienden. Mirad, en este webinar nos vamos a centrar en 3 aspectos del modelo de negocio. En el segmento de clientes, en la propuesta de valor y en la distribución. Pues esto no quiere decir que los otros elementos no sean importantes, sino simplemente que por la duración que tiene esto,
no los vamos a tratar. No obstante, en la documentación de Natura se encuentran descritos los 9 bloques. Bien, empecemos. Vale, y siempre empezamos con un ejemplo para que veáis la importancia de definir bien el cliente. Mirad, esta botella de anís era la botella de anís que vendía el municipio de Cazalla de la Sierra, en el parque de la Sierra Norte de Sevilla, que es uno de los parques en los cuales hemos estado. Y había como 100 fábricas de anís que vendían todas más o menos lo mismo. Aquí lo tenéis en la ilustración de la izquierda. Era una botella de 1 litro, porque el anís seco se vende en botellas de litro, con estos colores tan matizados como el negro, el verde, el blanco y el tapón rojo, porque era el más barato. Es decir, no hay ninguna razón más que ahorrarse algunos céntimos. Y vendían estas botellas de anís seco. La etiqueta la podéis ver también a mano derecha. Era pues de un toro, un Miura, ¿no? Un toro histórico voy a hacer un ejercicio, una pregunta ahí un poco retórica, pero ¿quiénes creéis que era el cliente de esta empresa, ¿no? ¿Quiénes eran los que consumían ese anís seco en esas botellas tan masculinas, ¿no? Bueno, creo que seguro que alguno de vosotras y de vosotros lo habéis entendido, ¿no? Este era un anís para hombres. Esto en el pueblo, ¿no? Ponían en el mostrador un montón de chupitos, llenaban los chupitos y la gente, pues antes, en esos años 50, 60, 70, la gente muchas veces iba al campo pues con 3 lingotazos para combatir el frío y para entonarse, que se decía. El problema de este cliente es que, bueno, realmente es que, como decimos, si esto era anís para hombres, que los hombres en gran medida han desaparecido, perdonadme la broma. Es decir, que cada vez hubo menos y menos clientes que compraban esas botellas de anís seco. Esto es importante porque el anís seco no perdió calidad. Ellos no hicieron mal su producto, simplemente los clientes desaparecieron. Entonces la empresa, que se llama Miura, entró en una situación muy complicada porque se le habían acabado los clientes. De hecho, entra en concurso y entra en una situación delicada y llega otra empresa y la compra. Pero lo compró por una cosa diferente, porque además de anís, esta empresa producía crema de guinda. Crema de guinda es como un anís que se maceran guindas, que son como cerezas, y se hace una especie de producto análogo al pacharán. Y este anís, esta crema de guinda, lo primero que hicieron es cambiarle el envase. ¿Veis? Ya la botella era totalmente diferente. Se ven ahí las cerezas y tal y cual. Y el toro se había hecho pequeño. Porque el público, habían cambiado de cliente. El público al que iba dirigido, aquí lo tenemos a mano derecha, era un grupo de personas que quizá haya comido y ahora se tomaba pues algún licor, algún digestivo que le llaman también, y una de las opciones era el pacharán, la crema de guinda, el licor de hierba, etcétera, etcétera. Esto hizo que Miura volviera otra vez a ser una empresa, vamos a decir, competitiva. Es decir, el cliente es quien condiciona el negocio. Por eso es tan importante empezar por el cliente. Perdonad, vamos a hacer un último ejemplo sobre esto. En este taller de Nature Business Model estuvimos en Galicia y una de las personas que asistió a los talleres era Domingo y nos presentó su empresa, que se llama Meigazfora. Como hablamos de licores y hablábamos de anís y todo eso, pues estaba muy interesado en llevarnos a ver su empresa y como en cada taller íbamos a ver algunas empresas, pues nos acercamos a su tienda y mirar la tienda que tenía. Claro, nosotros nos quedamos sorprendidos, decimos, ¿qué vendes, Domingo, para tener una tienda así? Y él nos dijo, mira, yo antes vendía anís seco o licor de orujo en botellas de litro. Luego empecé a vender licores de hierba, pacharana y todo eso, pero ahora cambié de negocio. Porque me he dado cuenta que realmente quien manda, quien tiene dinero,
son las empresas, las bodas, las comuniones, etcétera, etcétera. Entonces lo que he hecho es reducir el tamaño de la botella a una monodosis y personalizar la etiqueta. De manera que a quien le vendo es a bodas, bautizos, comuniones, también a encuentros de empresas, a eventos, etcétera, etcétera. Y ahí lo tenéis. Él está vendiendo como Miura licores, pero ha cambiado totalmente el negocio porque ha cambiado el cliente. Y como hemos dicho, el cliente define el negocio. Mirad, os voy a decir una cosa. Si veis aquí esta botella azul que hay con forma de bruja, si esa botella de licor de anís o de licor de orujo azul, la mujer del hombre de la primera transparencia se lo regala, piensa que le está envenenando. Y en realidad le está dando el producto que más le gusta. Entonces, el negocio depende en gran medida del cliente. Ese, digamos, es una de las grandes conclusiones de este proyecto. Y claro, esto es un auténtico problema hoy en día. Porque los clientes han cambiado mucho. Antes las empresas tenían atados o encadenados a los clientes. De hecho, si llamábamos antes a Telefónica, por ejemplo, la persona que nos cogía el teléfono decía número de abonado, porque Telefónica estaba seguro que desde que tú nacieras hasta que te murieras, ibas a ser cliente de ellos. Igual que la tienda de la esquina o igual que una industria agroalimentaria que vendía localmente. Las empresas solo se preocupaban por vender. El mundo era muy fácil desde el punto de vista empresarial. Por los años 80 empieza a haber una sobreoferta y las empresas ya dejan de tener abonados. Las empresas tienen clientes. ¿Por qué? Porque hay gente que va a cambiar de empresa. Y esto es una sorpresa. De pronto hay gente que en vez de Telefónica cambia a Vodafone. O alguien que siempre compraba en la tienda de la esquina empieza a ir los fines de semana a un centro comercial a comprar. Entonces las empresas ya tienen que dedicarse a vender y a fidelizar. Es importante hacer cosas para que la gente no se vaya. Se dice que mantener un cliente cuesta 1/3 de lo que cuesta atraer a un cliente nuevo. Pero quizás esa época ya haya acabado. Ahora estamos en la época del usuario. La gente se ha vuelto desde el punto de vista del consumo infiel. La gente cambia continuamente de proveedor. Entonces las empresas tienen que preocuparse, además de vender y de fidelizar, de mantener la experiencia. Es decir, de hacer algo que la gente mantenga la compra de sus productos. Mirad, os vamos a dar un par de flashes, de elementos que hablan de la experiencia y del usuario. Se estima que entre el 85% y el 95% de las decisiones que toman los usuarios se toman por intuición. Algo tan difícil de medir como es la intuición. A nosotros nos gusta decir en los talleres que se toman porque son guay, porque molan. Y no hay otra razón. Por ejemplo, hay gente que se adhiere a una determinada marca de teléfono porque le mola. O compra una ropa porque le mola. No hay una decisión meditada desde el punto de vista del marketing. Y el otro elemento, aquí lo tenéis, el usuario se ha hecho cada vez más complejo. Y entonces los negocios se tienen que hacer cada vez más complejos. Pensar que hoy en día la gente, los empresarios rurales se quejan de que no entienden a los clientes, porque se han vuelto muy volubles, porque toman decisiones que ellos no entienden. Entonces, todos los negocios tienen que entender a los clientes y hacerse un poco complejos para entender la complejidad de los clientes. El ejemplo de empresa antiguamente, ¿te acuerdas, Jero? Es cuando tú preguntas cuál es la empresa que antes se conocía como la empresa más grande que existía en el mercado.
Sí, claro, ponemos ese ejemplo, ¿no? Que decimos, a principios del siglo XX la empresa más grande era Singer. Y entonces preguntamos, ¿cuál era el modelo de negocio de Singer? Muy fácil, era hacer máquinas de escribir, de coser y venderlas. Ese era el negocio, no había elementos complejos en él. A veces hacían algún cartel, a veces podían hacer algún pequeño evento, pero era un negocio básico, construyo y vendo. Ahora la empresa más grande del mundo es Apple. Y Apple, si analizáis el negocio de Apple, es muy complejo, porque hace ordenadores, vende software también. En realidad lo que vende ahora mismo más son tablets y teléfonos, y quizás con lo que esté ganando más dinero sea con la venta de música. Entonces es una empresa tecnológica que hace ordenadores, pero también tiene software que se mete en comunicación y al final con lo que gana dinero son con las app y con la venta de música. Entonces entender que el modelo de negocio es un poquito más complicado que el de Singer. Un poco más complejo. Y ya no digamos si hablamos de la segunda empresa del mundo, ¿no? Que es Google, en cual Google tiene un producto que el producto estrella de Google, la búsqueda en Internet, es gratis. Ya no os cuento la complejidad de negocio que tiene. Entonces, por resumir un poco, cada día la gente tiene un comportamiento más difícil de explicar y los negocios tienen que escuchar muy bien el comportamiento de la gente para adaptarse a esa dificultad. Vamos a poneros un ejemplo de lo que significa escuchar al cliente, ¿vale? En un análisis que hemos hecho sobre los agroturismos en las zonas cercanas a las áreas metropolitanas, la mayoría, no sé si estáis de acuerdo, tienen vamos a decir, este perfil de cliente. Se trata de familias con niños o grupos de familias con niños que van a pasar un fin de semana, tienen un poder adquisitivo medio y provienen del área metropolitana de la ciudad. Normalmente la gente que está en el campo no hace turismo rural, ¿no? Y realmente lo que busca la gente que va a estas instalaciones es naturaleza y es tiempo libre. ¿Qué ocurre? Hay mucha gente que en vez de escuchar al cliente han construido su negocio, su turismo rural y han hecho algo así como se han gastado dinero en cosas como en un spa, en un jacuzzi y veis, la gente no busca salud. O se han hecho unas pistas carísimas en sus instalaciones y la gente en general tampoco busca deporte. Entonces, el no haber escuchado bien al cliente ha hecho que nuestra sala de máquinas, haberla dedicado a cosas que son inútiles para la obra de teatro. ¿Cuáles son los elementos importantes desde nuestro punto de vista de atracción de gente por un agroturismo? Bueno, el primero que la investigación salió es que son las mujeres las que toman las decisiones. Bueno, nosotros mandamos y ellas toman las decisiones, ¿no? Son capaces de ir 1 o 2 veces a la misma instalación al año si les gusta. Eso significa un poco de fidelización. Van normalmente en otoño, invierno y primavera. En verano la gente prefiere la playa. Y el elemento, a ver si estáis de acuerdo, crítico para decidir un fin de semana es qué hacemos con los niños, ¿no? Es decir, la familia cuando va a un sitio y tiene niños, pues ese es el elemento que decide un poco la visita. Y sin embargo, nosotros vimos una cosa, que en todas las páginas web que encontramos de agroturismo, nunca se contaba qué se hace con los niños, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Entonces, lo que creemos es que sería muy importante que las empresas en sus páginas web, además de enseñarnos las camas que tienen, las instalaciones, el entorno, etcétera, etcétera, nos enseñaran lo bien que se lo pueden pasar los niños. Porque eso seguramente ayudará a captar muchos más clientes, ¿vale? Entonces, hasta aquí un poco ese flash de la presentación grande de Andanatura que está disponible, que habla sobre los segmentos de clientes. Os resumo, el cliente se ha hecho muy complicado de entender porque tiene muy poca fidelización
Y tenemos que crear experiencias y tenemos que escucharle a la hora de definir nuestras cosas. Pues bien, ese sería el primer elemento. El segundo, ya que tenemos al cliente, es definir la propuesta de valor. La propuesta de valor es la oferta que le hacemos al cliente. ¿Qué le ofrecemos al cliente? Y mirar, en el análisis este que hemos hecho sobre un montón de empresas rurales, de esos 7 parques naturales, hemos encontrado que el elemento, que todas las propuestas de valor, todas las ofertas que merecen la pena, tienen 3 cosas. Nosotros les decimos a la gente que se lo tatúe, ¿vale? Que son la identidad, es decir, todos los productos que merecen la pena hablan de alguien o de algún sitio que sea de interés. La magia, todos tienen que resolver algo de manera sorprendentemente fácil. Google dice que cuando uno monta una web puede ser todo lo compleja que quieras por dentro, que por fuera tiene que ser simple. Pues la magia sería eso, resolver ese problema. Y la disciplina, excelencia o calidad, que sería lo que entendemos por la calidad tangible del producto. ¿Os acordáis cuando hablábamos del anís? El anís no perdió disciplina, no perdió excelencia, no perdió calidad, tampoco perdió identidad, pero empezó a resolver un problema que ya no tenía sentido, que era el de calentarse a las personas que iban al campo por la mañana temprano. Por eso dejó la propuesta de valor de tener interés. Pues bien, para que una empresa tenga un producto con identidad, magia y calidad o excelencia en los entornos rurales, hay que hacer estas 4 cosas que están a la derecha. Primero, generar algo que sea recordable, generar experiencias memorables. Tenemos que ser capaces de que el cliente nos recuerde. Eso, un elemento clave para eso es sobrepasar las expectativas. Por ejemplo, que cuando llegan a un agroturismo se encuentren la cena hecha y no tengan que esperar. El otro elemento, los otros 2 elementos importantes son la relación emocional activa. Es muy importante que las empresas se planteen hablar con los clientes para entenderlo. Si no lo entienden a los clientes, es muy difícil que logren adaptar sus productos a ellos. Y por último, el concepto quizá más sofisticado, que es deleitar al cliente. Nosotros creemos que hay un gran campo de avance en esto. Mirad, en la mayoría de las veces en España todavía estamos poco orientados a ese deleite del cliente. Muchas veces nos dicen, no, mis clientes se van satisfechos, pero no vuelven. Ese es quizá un elemento de que, bueno, se van satisfechos, pero no tanto como para volver. Aquí se trata de deleitarlo. Y siempre contamos un ejemplo un poco polémico, ¿no, Pilar? Un poco polémico. Un poco polémico. Que es una anécdota casi personal, que la primera vez que fui a Estados Unidos en el desayuno, pedí un café con leche y una tostada. Y entonces, en aquella gasolinera y un poco sofisticada como son allí las gasolineras, me dijeron, ¿y el café lo quieres de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, de Kenia o de Tanzania? Y yo me quedé sorprendido y dije, bueno, pues de Brasil. Y la leche desnatada, semidesnatada, normal, extra grasa o de soja. Igualmente, dije, bueno, pues mira, normal. Fría, templada o caliente. Templada, eso sí, no quiero que queme el café, ¿no? Le echamos algo por encima, un topping, vainilla, chocolate, no, sin topping. ¿Y lo quieres para tomártelo aquí o para llevártelo? Para tomármelo aquí. ¿Con azúcar o sacarina? Pues con azúcar. ¿Y una tostada? Y dice, no, tostadas no tenemos. Lo que tenemos son magdalenas. Bueno, una magdalena. ¿Pequeña, mediana o grande? Mediana. ¿Rellena de chocolate, de crema o sin rellenar? Sin rellenar. ¿Fría o caliente? Fría. ¿Quieres que le echemos un sirope por encima? No. ¿Y un topping o algo de...? No, una magdalena. Ah, muy bien.
Para mí aquello fue un poco estresante, ¿no? Porque en 2 minutos tuve que tomar a lo mejor 10 decisiones de consumo. Pero ellos consiguen a través de ese ofrecimiento tan importante de oferta, crear la magia del desayuno perfecto, ¿vale? Eso es lo que a nosotros nos falta. Mirad, en Andalucía si uno pide un café con leche y una tostada de jamón serrano, no tiene nada que elegir. Un café con leche y una tostada de jamón serrano. Cuando nosotros tenemos, pues, 25 tipos de panes, a cual mejor, ¿no? Desde Antequera, Alfacar o el Rocío. Tenemos tomates de como 6 o 7 variedades, a cual más espectacular y diferentes, desde el RAF almeriense al tomate de la Sierra Norte. Aceite, ni os cuento, ¿no? Pues 20 variedades, ¿no? De aceite de oliva. Salinas, 6 o 7 salinas, cada una con su sal, y jamón, pues, lo más grande. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de deleitar al cliente cuando pide una tostada de jamón, pero, sin embargo, no la utilizamos. Le damos la tostada con el jamón que nos da la gana, con el aceite que hemos elegido, con el pan y la sal que tenemos. Esto es lo que hay. Si te gusta, bien, y si no, vete a otro bar, ¿vale? Pues eso es un poco lo que consiste en deleitar al cliente. Entonces, os vamos a contar algunos ejemplos de empresas rurales que han hecho una propuesta de valor desde nuestro punto de vista muy interesante y que se ve muy claramente lo que es la identidad, la magia y la disciplina. Y empezamos con esta microquesería. Vamos a poner 2 ejemplos. Esta microquesería del norte de Sevilla. Se llama Mare Nostrum y nos parece un ejemplo de verdad de una gran oferta. Os vamos a leer lo que dicen de su queso, para que veáis cómo definen esa identidad, magia y excelencia. Dice, afinado con técnica francesa, formato de dales de pasta Capri de 15 gramos. Es un pequeño dedal de coagulación láctica y pasta blanca con corteza ligeramente enmohecida de leche cruda de cabra. Pasta de color marfil, untuosa y brillante. Análisis sensorial, olor intenso, muy limpio, caprino, con recuerdo a frutos secos sin tostar, almendras, avellanas, en boca fundente, de textura muy fina y untuosa. Aparecen notas caprinas y plantas aromáticas, final muy limpio y largos, con algunos recuerdos a yogur y leche fresca. Envasado en cajas de madera con 70 unidades. De esto es lo que estamos hablando. Mirad cómo ahí se está contando que el queso no es simplemente queso, es mucho más que eso. Eso permite a esta pequeña empresa vender sus productos a un precio por encima del mercado. Es verdad que lo venden en trozos pequeños, con un envase y una apariencia muy cuidada, como veis en la fotografía, pero un producto de muchísima calidad y con esa magia. Y permite alcanzar unos precios del mercado que triplican o cuatriplican el precio del queso. El otro ejemplo que os vamos a contar es de otra empresa de este proyecto de las que hemos visto, que es la Ruta de Pepín. Dejadme que os contemos cómo funciona esto. Pepín es una persona oriunda de los Picos de Europa que se fue a trabajar de camarero a Barcelona, si no recuerdo mal, y se volvió a los Picos de Europa a montar allí su vida. Estaba un poco cansado supongo, de trabajar como camarero en Barcelona. Entonces, él se inventó un negocio que se llama la Ruta de Pepín. Y es un negocio orientado a la gente que viene de la ciudad. Como podéis ver, más o menos, el negocio consiste en lo siguiente. Ahí lo tenéis en la primera fotografía de la izquierda. Todas las mañanas reúne a un grupo de gente. Aquí se ve. Gente de la ciudad, familias, niños, no hay problema. Y le da una vuelta por su aldea. Es una aldea muy bonita en los Picos de Europa. Y entonces, en la vuelta que le da por su aldea, pues hablan con los vecinos, cosa que la gente de ciudad nunca hemos visto hablar con los vecinos. María, ¿cómo va eso? Bien, el reuma, bien, bien. ¿Y tu niño? Pues mira, mi niño a ver si viene estas navidades y tal.
eso a la gente le gusta, le da confianza. Para ellos están disfrutando de un día en el campo, de un día rural. Luego le va a la persona que tiene vaca, imaginaros, allí hay un montón de gente que tiene vaca y la gente pues puede, por ejemplo, tocar una vaca, ¿no? O ver un ternero, en definitiva se tratan de que vean las cosas habituales de la vida del campo, pero para la gente de la ciudad eso es una sorpresa. Aquí en la imagen del medio están haciendo la primera de las actividades, que suele ser escanciar sidra. Bueno, pues entender que para cualquier grupo es, la verdad que es una cosa divertida, escanciar sidra, se manchan, se ríen, tal, establecen relaciones ya un poco entre el grupo y tal. Y al final lo que hacen es otra actividad. En este caso están esquilando ovejas, o como diría Pepín, esquilmando ovejas, ¿vale? Es decir, intentando, como sabéis, quitarle la lana a las ovejas, ¿no? Por último, se van a su casa y Pepín, en la casa de Pepín, pues les pone el menú diario de cualquier día de campo. Esto para nosotros es un producto 10, porque entendéis la identidad, ¿no? La aldea, Pepín, tal, la magia que es un día de campo, un día sin complicaciones en el campo para cualquier persona de la ciudad. Y la excelencia está en que realmente pues la comida está buenísima, la gente puede comprar luego productos, etcétera, etcétera. Esto es lo que pedimos cuando se habla de la propuesta de valor. Pedimos una propuesta tan fácil o compleja como se quiera, pero que ponga de manifiesto esas virtudes de los negocios. En la presentación general hay más casos, se cuentan muchos más casos, de manera que al revisarlo, quien quiera revisarlo pueda ver cómo se construye esa propuesta de valor. ¿Vale? Y por último, el último elemento que vamos a ver antes de terminar es el problema que siempre nos cuentan los empresarios, que es el canal de distribución. ¿Cómo llevo mis productos a los clientes? ¿Cómo vendo más? Mirad, nosotros somos a veces un poco pesados, pero para venderle a los clientes más, creemos que lo correcto es saber primero quiénes son los clientes, porque a veces se olvidan. Porque si tú no sabes quiénes son tus clientes, parece un poco complicado llegar mejor a los clientes, ¿vale? Entonces, lo primero sería encender la luz y ver quién es tu cliente, y lo segundo, intentar llevarle esos productos. Pues bien, en el mundo rural hay dos estrategias de distribución y creemos que todo el mundo tiene que seguir esas dos estrategias. Cada vez que alguien se olvida de alguna de ellas, sobre todo de la desintermediación, que ahora vamos a contar lo que es, las empresas entran en problemas. Mirad, estas dos estrategias son las siguientes. La primera es la reintermediación, que es la venta de lo tenéis abajo, de gran volumen, de un volumen de venta alto con márgenes pequeños, para entendernos. Vender a una gran superficie, por ejemplo, Mercadona, o Lidl, o más. Eso es verdad que te compran mucho, pero también es verdad que te quitan mucho margen. Eso te permite aguantar tus costes. La otra estrategia es la que está en el otro lado, es la desintermediación. La desintermediación significa vender directamente al cliente. Y es posible que al principio sean volúmenes bajos de venta, pero poco a poco hay que ir ampliándolo, porque esta venta lo que sí tiene es un gran margen. Al no haber intermediario, se consiguen grandes márgenes, porque el cliente compra el producto por lo que vale en el precio final. Vamos a poner un ejemplo para que veáis cómo se lleva a cabo esta desintermediación y qué ha pasado en el mundo en concreto del turismo rural. Mirad, cuando empieza el turismo rural, en los 80, las empresas tenían dos maneras de vender. Una era, lo tenéis aquí, el boca a oído, alguien que ha ido a tu negocio y se lo cuenta a varias gente. Eso estaba muy bien porque tú le cobrabas el precio que valía la estancia. Y otro que le llamaban entonces los chupasangre, cosa que no es justa desde luego, que eran las agencias de viaje
que se quedaban con un 15% de la venta. Entonces, los turismos rurales, siempre que se reunían y siempre que hablaban contigo, con un consultor, decían es que queremos quitarnos de en medio a las agencias de viaje porque nos quitan el 15% de la rentabilidad, que es mucho. Y es verdad que es mucho. ¿Qué ocurre? Que en cuanto aparece Internet, todos los turismos rurales, y aquí tenéis algunos ejemplos, empiezan a desarrollar páginas web para quitarse o apartar un poco a las agencias de viaje. Ellos piensan de la siguiente forma. Mantenemos el boca oído, quitamos la reintermediación de las agencias de viaje y ahora vamos a desintermediar, vamos a ir directamente al consumidor mediante nuestra página web. Y aquí tenéis algunos ejemplos. Y Internet era maravilloso. Hasta que de pronto empiezan a aparecer otros elementos que van a reintermediar la relación con los clientes en Internet. Aquí tenéis el primero de ellos. Hemos puesto autor rural porque quizás sea el más grande, pero no el único. Y empieza a haber intermediarios que reúnen a los turismos rurales y que hay que remunerarlos. Lógicamente porque hacen un trabajo. Entonces, si no recuerdo mal, había por lo menos un producto que era como de 600 euros al año. ¿Qué ocurre? Este es un reintermediador. Se ha colocado entre el cliente final y la empresa. Y se lleva un dinero. Bueno, todos decían, bueno, aquí ha aparecido un chupasangre, aunque se lleva menos dinero con la agencia. ¿Qué ocurre? Que el mundo está lleno de reintermediadores. Aquí tenéis otro que aparece, ¿no? Booking, que cobra lo mismo que una agencia real, con lo que muchos hoteles rurales se quejan de que para esto no estamos en Internet, para que venga alguien y se lleve otra vez el 15%, pues todo lo que hemos hecho no vale para nada. Pero luego aparece gente como esta, La Vida es Bella, Dakota, Plan B, etcétera, etcétera. Las cajas de experiencia, que como sabéis se compran en las grandes superficies normalmente y se regalan. Estos se llevan un 35% del negocio, lo cual hace que muchos turismos rurales entren casi en pérdida si empiezan a trabajar con esta gente. Y por último, aparecen, no está aquí, pero os lo cuento, los grupalias de turno, Groupon, Grupalia, que todavía se llevan más dinero. Entonces, esto es lo que queremos contar de la reintermediación y la desintermediación. O una empresa puede que reintermediarse, pero es muy importante que trabaje para desintermediarse. Debe, a través de Internet, a través de relaciones sociales, a través del medio que sea, intentar paulatinamente vender cada año más directamente al consumidor. Vamos a poner otro ejemplo ya de la industria artesana o de muebles. Mira, este es un ejemplo de una empresa de Valencia que mirad lo que dice. Ellos antes vendían en la distribución habitual, fábricas mayoristas, tiendas y casa del cliente, y ahora, a través de Internet, sobre todo, están vendiendo directamente. Pues bien, las empresas rurales tienen que plantearse una estrategia de distribución que sea vender directo a los clientes y cada vez más, año a año, ir creciendo. Porque eso es lo único que le va a garantizar no estar en manos de los reintermediadores. Bueno, y hasta aquí un poco los tres bloques de modelos de negocio que queríamos contar, que han sido los clientes, la distribución, la oferta. No es que los otros bloques no sean importantes, sino que simplemente al disponer solo de una hora, queríamos centrarnos en los bloques más importantes. Entonces, punto número 1 de este proyecto, enseñarle a las empresas a hacer su modelo de negocio. Y para ello, como habéis visto, hemos buscado ejemplos de referencia del mundo rural. Entonces, a continuación os vamos a contar la otra parte del negocio, del proyecto, que ya explicar un poco quién os lo va a contar. Bueno, esta metodología de trabajo que hemos contado la aplicábamos en el Natur a través de jornadas presenciales con empresarios. Estas jornadas presenciales con empresarios las celebrábamos reunidos con ellos en un día de trabajo y, por tanto, esta presentación que hemos hecho bastante breve duraba como una mañana entera.
Al final, los empresarios alcanzaban una cierta habilidad para poder desarrollar su propio modelo de negocio. Y una vez que ellos trabajaban en su propia empresa, podían estar trabajando con nosotros y mejorando el modelo de negocio establecido. Bueno, en total hemos encuestado a más de 200 pymes y micropymes y de los asistentes a los talleres, 56 han recibido planes de innovación personalizados, que es un poco el modelo de negocio avanzado. 56 que suponen una muestra de casos representativos en la que hoy os hemos contado sencillamente un breve resumen, ¿no? Estos casos y el estudio en muchos sitios de distintas características nos han permitido avanzar en el desarrollo de la metodología hasta desarrollar lo que llamamos patrones de éxito de modelos de negocio. Entonces, bueno, Jero, explícanos un poco qué es un patrón de modelo de negocio y cómo funciona. Bien, un patrón de modelo de negocio es la manera de contar una especie de regla de modelo de negocio. Me explico. Un patrón, si yo tengo un patrón de modelo de negocio, hago mi negocio y tengo un patrón, lo que puedo es compararme con el patrón. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto, ¿no? Si yo tengo un turismo rural y he hecho mi modelo de negocio y al lado me ponen el patrón de modelos de negocio de los turismos rurales, lo que puedo es compararme con él, compararme bloque a bloque, lo cual me permite aprender mucho. Por ejemplo, yo soy un turismo rural que no tengo ningún tema de marketing, de mail marketing, de marketing a través de email. Pero el patrón dice que los turismos rurales deberían tenerlo. Luego yo lo que puedo hacer es implementar en mi negocio algo que dice el patrón. Esto es muy importante porque copiando, bueno, vamos a decir, transfiriendo conocimientos de otras, puedo aprender muchísimo. Es una manera muy potente de transmitir. Por ejemplo, vamos a contar otro negocio, otro elemento del patrón. Uno de los patrones más importantes es el patrón de prácticas gratis. De eso, yo soy una empresa y tengo un patrón de negocio y hago un taller de matanza. El taller de matanza tiene un precio de 60 euros y cada vez viene menos gente a hacerlo. Yo le vendo a la gente el taller, pagan 60 euros, hacen el taller de matanza, pero la gente no está dispuesta a pagar 60 euros. Y de pronto veo un patrón de lo gratis. El patrón de lo gratis lo que dice es que el taller este de matanza debería ser gratis y cobrar solo por la venta de los productos. Porque así, paradójicamente, se gana más dinero. No pagas a la entrada, pero con la compra de productos, el que hace el taller gana más dinero. Entonces yo, en vez de hacer un taller de matanza de 60 euros, lo que hago es que lo hago gratis, como dice el patrón, y empiezo a cobrar. ¿Veis? He implementado algo en mi negocio que lo decía el patrón. Pues bien, en este proyecto lo que hemos hecho es, además de ayudar a la gente a que haga su modelo de negocio, lo veis aquí en la transparencia a mano izquierda, hemos desarrollado una serie de patrones de éxito de empresas, de manera que las empresas puedan compararse con el patrón de éxito. Os lo vamos a contar en la siguiente transparencia. Aquí, estos son los patrones que hemos desarrollado. De manera que si alguien tiene negocio sobre estos temas, para ello es muy interesante desarrollar su modelo de negocio y luego compararlo con esos patrones que hemos hecho. Vuelvo otra vez a la anterior transparencia. Este es el esquema de trabajo. Las empresas hacen su modelo de negocio, se comparan con los patrones y mediante un plan de actuación mejoran su manera de competir. Abajo, como veis, está la caracterización del espacio rural, porque, como comprenderéis, los clientes casi siempre los pone el espacio, no las empresas. Cuando nosotros tenemos un área como la Sierra Norte de Sevilla, la gente que va, como hemos visto, son familias de fines de semana. Si tenemos un área como los Pirineos, la gente que va son excursionistas que buscan la naturaleza. Si tenemos un área como los Picos de Europa,
la gente que va son las de turismo rural. Entonces, el territorio dice mucho sobre los clientes. Pues con el modelo de negocio inicial, con la base de patrones de empresa y con el territorio, somos capaces de mejorar muchísimo las empresas rurales. Ahora vamos a ver algún ejemplo. ¿Vale? Entonces, estos son, en este proyecto, los patrones de modelos de negocio que hemos desarrollado. Y aquí, en cada patrón de modelo de negocio, hemos hablado de ese canvas que hemos visto, hemos hablado de buenas prácticas, por ejemplo, los talleres gratis sería una buena práctica. Hemos hablado de las cuentas de resultados, de cuánto dinero deberían ganar. Por ejemplo, sabemos que hay turismos rurales que ganan poco dinero porque tienen pocas habitaciones, etcétera, etcétera. Y por último, de variables críticas, que son elementos que cualquier persona que vaya a montar una empresa tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, hacer una bodega con menos de 40.000 botellas de vino, desde nuestro punto de vista, supone que probablemente no gane el suficiente dinero como para que la explotación sea sostenible. Esto no quiere decir que no lo hagan, te advertimos de que ten cuidado porque puede ser que no alcances el equilibrio económico. Dicho de otra manera, que tenemos esta transparencia para contar este concepto, que es el concepto más complicado, ¿vale? Que la comparación del modelo de negocio de tu empresa, el modelo de negocio personal con el del patrón de éxito, permite que los empresarios y empresarias lleven a cabo las acciones necesarias para mejorar su competitividad y rentabilidad. Vamos a poner un ejemplo que es como se ven estas cosas. Mirad, para nosotros, todos los negocios de queso fresco del sur de España, de queso de cabra, son más o menos así. Tienen todas estas variables. Por ejemplo, aquí podéis ver en rojo que es un elemento clave la distribución comarcal, directa y rápida, que hemos hablado de la desintermediación. Luego, cualquier persona que se quiera plantear este negocio tiene que tener en cuenta que debe vender en un área concreta de menos de 100 kilómetros, que puede hacer un reparto diario, porque si no, los costes logísticos se le van a disparar. Y de la misma manera, es muy importante, aquí lo veis a la mano izquierda, llegar a un acuerdo con un ganadero, ¿vale? Con la cooperativa local que suministre leche. Hace poco estábamos en Jaén, en un sitio en que los queseros tenían problemas de suministro. Y yo creo que uno de los elementos que les recomendábamos era que llegaran a acuerdos estables con los ganaderos, de manera que el ganadero se asegurara unos ingresos y el quesero se garantizara el suministro de materia prima. Entonces, para cualquier persona que tenga una empresa de queso fresco de cabra o la vaya a montar, creemos que este modelo de negocio le ofrece un tablero, ¿vale?, de reflexión para su propio negocio. Y en eso consiste el proyecto. Vale. Bueno, a partir de este avance y de lo que os ha explicado Jero sobre cómo funciona el sistema de los modelos de negocio y el sistema de los patrones, hemos desarrollado una serie de cursos que nos han permitido, son talleres de trabajo con los empresarios, con las pequeñas empresas, y que nos permiten profundizar en aquellos aspectos en que los empresarios que hemos conocido muestran más necesidades. Es importante entender que los modelos de negocio tienen, bueno, pues como contaba Jerónimo, la prueba de los números, ¿no? Bueno, pues en la prueba de los números hay muchas veces que no tenemos empresarios capacitados para analizarlas. ¿Por qué? Bueno, pues porque normalmente la prueba de los números o la estructura financiera de la empresa está muy dirigida al cumplimiento de legislación fiscal, al cumplimiento de legislación contable y, en definitiva, la tenemos desplazada a una gestoría que realiza las tareas necesarias para cumplir con la ley. Pero es una información que, bien gestionada, nos da muchísimos indicadores de cómo es nuestro negocio. Por tanto, nos gusta hablar de modelos de negocio y financiación, porque es una financiación dirigida a que esa estructura numérica de los ingresos y los gastos sean equilibradas y que los ingresos sean superiores a los gastos. Este taller nos parece que es interesante. Sí, de alguna manera, por
por contar un poco básicamente en 2 palabras también, lo que le damos es como, hay una plantilla de modelo de negocio, pues una plantilla financiera. De manera que él, entendiendo esa plantilla, el empresario o la empresaria, pueda entender qué problemas tiene financieros de su empresa. Si debe, por ejemplo, reestructurar su deuda, si tiene un problema de rentabilidad, o si tiene un problema de excesivos intereses, o tiene un problema de falta de solvencia, etcétera, etcétera. Ese es como una plantilla de la financiación del modelo de negocio. Sería el objeto, el resultado de ese taller. Seguramente, Jerónimo, es que hay muchos empresarios que no saben contar en su estructura financiera bien su negocio para convencer al banco, ¿verdad? Hay una carencia de poder contar que tus números son mucho mejor de lo que dice tu contabilidad estática. Claro, es clave que el empresario sepa contar sus números, porque es que hoy en día, al final, la manera de convencer al banco, porque normalmente casi todos los negocios necesitan de alguna manera de un banco, es teniendo unos buenos números y entendiéndolos. Bien. El otro taller que creemos muy necesario y que nos ha ido surgiendo a lo largo del curso ha sido enganchar estos modelos de negocio con el packaging. Es cómo contamos a nuestros clientes cómo son nuestros productos. Esa relación inicial del arranque de la presentación del producto realmente es muy importante. Y en el mundo rural hay muchas empresas que no tienen en cuenta que la primera comunicación y la primera relación que tienen con el cliente es normalmente el envase en donde le van a mostrar cómo son sus productos. Si son tradicionales, pues siguen unas reglas de juego. Entonces, lo que hacemos es intentar adaptar por segmento de clientes qué información en el packaging, en el diseño del embalaje del producto, somos capaces de darle en muy poco espacio al cliente respecto a lo que está buscando. Sí, aquí hay una cosa interesante en el packaging. Creemos de verdad 2 cosas. Una es que el producto es mejor que la apariencia del producto, lo cual es un problema porque la gente lo que ve es la apariencia del producto, que es el packaging. Entonces, hay un trabajo importante. Y lo segundo es que a veces los tamaños de los productos que vendemos son demasiado grandes. La gente de los ámbitos rurales cree que no es demasiado problema vender, por ejemplo, la carne por kilo, cuando realmente en las ciudades la gente compra la carne por gramo. Entonces, hay 2 reflexiones. Una es que el producto es mejor que la apariencia del producto y otra es que los tamaños deberían ponerse en duda porque a veces son tamaños excesivamente grandes para el consumo de la gente de la ciudad. Bueno, estamos en redes sociales. Aquí tenéis nuestros datos, www.andanatura.org y, por supuesto, nuestro blog, andanaturaservicio.org. Muchísimas gracias por vuestra atención y, bueno, solo nos queda despedirnos de vosotros y contaros que, bueno, que hasta aquí nuestro webinar de innovación y competitividad de empresas rurales y con esto cerramos nuestro proyecto Nature Business Model, que, como os he dicho al principio, está financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de los fondos FEADER. Sabemos que ha sido muy corto, pero recordamos que este vídeo queda grabado y va a estar a vuestros servicios en nuestro blog y muy pronto también en nuestra web oficial. Como parte del proyecto, también os haremos entrega en nuestra web de una guía de los modelos de negocio que analiza todo el paso que tiene que seguir el proceso de creación de un modelo de negocio de empresas rurales. No nos olvidemos que estamos dirigidos al mundo rural y a los espacios naturales, no solo a los conservados, sino en general a todo el mundo rural y a las empresas tal como las hemos contado. Y, bueno, el 19 estaremos en Madrid, en un stand en la Feria de Desarrollo Rural y con una pequeña ponencia, también exponiendo nuestros resultados. Y si queréis hacernos alguna consulta, podéis escribirnos a nuestra dirección fundación@andanatura.org. Muchas gracias, Jero. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los socios, a los empresarios que han participado con nosotros y, por supuesto, al Ministerio que nos ha permitido, a través de este proyecto piloto de la Red Rural Nacional,
pues encontrar estas soluciones y esta temática que creemos que puede ser de mucho apoyo a las empresas. Muchas gracias. Aquí.